Buenos días, mi nombre es David García López. Soy estudiante del grado de Ingeniería de Informática de la UNED en la asignatura de Complejidad y Computabilidad. El objeto de este MDM es resolver el problema propuesto por el equipo docente utilizando la filosofía de los minivídeos docentes modulares. El problema asignado por el equipo docente es el 2210, que dice: los lenguajes LE y LNE son indecidibles, ¿verdadero o falso? Paso a describir una serie de conceptos y definiciones que serán necesarios y además facilitarán la resolución del problema. En primer lugar, hablaré de los lenguajes recursivamente enumerables o RE. Los lenguajes recursivamente enumerables son aquellos aceptados por las máquinas Turing. Lenguajes recursivos. Subconjunto de los lenguajes recursivamente enumerables reconocidos por máquinas Turing que siempre se detienen independientemente de si aceptan o no. Un lenguaje L es decidible si L es un lenguaje recursivo. Decidible es sinónimo de recursivo, aunque suele decirse que los lenguajes son recursivos y los problemas decidibles. Un problema es decidible si existe un algoritmo que resuelve el problema. El lenguaje L será indecidible si L no es un lenguaje recursivo. Reducciones. P1 se reduce a P2 si tenemos un algoritmo para convertir casos de un problema P1 en casos de P2 que proporciona la misma respuesta. Si existe una reducción de P1 a P2, entonces si P1 es indecidible, P2 también lo es. L es el lenguaje formado por todas aquellas codificaciones de una máquina Turing cuyo lenguaje es el lenguaje vacío. LNE es el lenguaje que consta de todos los códigos de las máquinas Turing que aceptan al menos una cadena de entradas. Ambos son complementarios entre sí. Por otra parte, una propiedad que nos va a ser de enorme ayuda para la resolución de nuestro problema es que los lenguajes recursivos son cerrados para la complementación y, por tanto, si un lenguaje L es recursivamente enumerable, pero no L, el complementario de L, no es recursivamente enumerable, entonces L no puede ser recursivo. Y como sabemos, si un lenguaje no es recursivo, entonces es indecidible. Recuerden este punto. Paso ahora a desarrollar la respuesta a nuestro problema. El objetivo que busco es demostrar que uno de los lenguajes LE o LNE no es recursivo, lo que implicaría que el otro, su complementario, tampoco lo es, y por tanto ambos serán indecidibles. Voy a comenzar demostrando que LNE es recursivamente enumerable. Es decir, existe una máquina Turing M que acepta LNE. Para demostrar que existe, utilizaré una máquina Turing M no determinista siguiente. El funcionamiento de M es el siguiente. M toma como entrada el código de una máquina Turing MI. Utilizando la capacidad no determinista, M prueba con una entrada W que MI podría aceptar. Para esto, M puede simular una máquina Turing universal que acepte LU. De esta forma, si MI acepta aunque solo sea una cadena, M terminará encontrándola y aceptará MI. Sin embargo, si MI no acepta ninguna entrada, M no aceptará MI. Por tanto, L de M igual a LNE. Es decir, la máquina Turing M acepta LNE. Nuestra máquina acepta LNE y por tanto LNE es recursivamente enumerable. Una vez demostrado que LNE es recursivamente enumerable, voy a demostrar que LNE no es recursivo. Para ello utilizaré el esquema siguiente. En él se convierte un par codificado MW en una máquina Turing M', tal que L de M' es diferente al lenguaje vacío si y solo si M acepta la entrada W. Como puede verse en la figura, si M no acepta W, entonces M' no acepta ninguna de sus entradas.
pero si M acepta W, M' acepta todas sus entradas. Nuestra máquina reduce LU, que es indecidible, a LNE. M' reemplaza su propia entrada X por una cadena que representa la máquina Turing M y la entrada W, simulando la MT universal U. De forma que si U acepta, entonces M' acepte, y si U nunca acepta, entonces M' no acepte nunca. Si M afecta a W, M' afectará cualquier entrada que estuviera originalmente en su cinta. Si M no afecta a W, M' nunca aceptará, independientemente de cuál sea su entrada. El esquema de la figura demuestra que se puede diseñar una máquina Turing que transforma el código de MW en el código de M', es decir, hemos conseguido reducir LU a LNE, y dado que LU no es recursivo, LNE tampoco. Como conclusión, si LNE no es recursivo, LE, su complementario, tampoco puede serlo, y por tanto ambos son indecidibles. Por tanto, la respuesta a nuestro problema A es A, verdadero. Una vez contestada la pregunta, paso a hacer un resumen de los conceptos más importantes vistos. En este punto, recomiendo a los espectadores al otro lado den a pausa en el vídeo y traten de mentalmente decir qué es lo que han aprendido de los conceptos que enumero ahora como guión. Yo seguiré con la exposición. En primer lugar, he hablado sobre los lenguajes recursivamente enumerables. Los lenguajes recursivamente enumerables son aquellos aceptados por las máquinas Turing. He hablado también de los lenguajes recursivos, que son aquellos que son reconocidos por máquinas Turing que siempre se detienen independientemente de que acepten o no. LNE es el lenguaje que consta de todos los códigos de las máquinas Turing que aceptan al menos una cadena de entrada. Es recursivamente enumerable, pero no es recursivo. LE es el lenguaje formado por aquellas codificaciones de máquinas Turing cuyo lenguaje es el lenguaje vacío. Es no recursivamente enumerable. Como dijimos, si un lenguaje es recursivamente enumerable pero su complementario no es recursivamente enumerable, entonces ninguno puede ser recursivo. Como LNE es recursivamente enumerable y LNE es no recursivamente enumerable, ninguno de ellos puede ser recursivo y por ello ambos son indecidibles. Es decir, la respuesta correcta a nuestro problema es A, verdadero. Una vez demostrado que tanto LE como LNE son indecidibles, voy a plantear una pregunta a la que daré respuesta. Por favor, pause mi vídeo e intente responderla. ¿Son el lenguaje y su complementario diferentes o iguales? Tenemos tres posibilidades. La primera es que el problema y su complementario sean recursivos. En este caso, para resolver uno de ellos, podemos utilizar el algoritmo del otro y, en el último paso, complementar la salida. Por tanto, si ambos son recursivos, un problema y su complementario son el mismo problema. Una segunda posibilidad es que ni el problema ni su complementario sean recursivamente enumerables. En este caso, ningún tipo de máquina Turing puede resolver ninguno de ellos, por lo que en cierto sentido los dos son similares. La tercera y última posibilidad es que uno sea recursivamente enumerable y el otro no recursivamente enumerable. Para el lenguaje recursivamente enumerable diseñamos una máquina Turing que busque cadenas que aceptar y tan pronto encuentre una, acepte. Si es una máquina Turing con el lenguaje vacío, nunca aceptaremos. Para el problema complementario, el que no es recursivamente enumerable, nunca podremos estar seguros de que por muchas entradas que probemos, no existe alguna entrada que todavía no ha sido comprobada y que sea aceptada por la máquina Turing. Por tanto, en este caso, un problema y su complementario se comportan de forma diferente. Y con esto termino MDM, esperando que les haya sido de utilidad.